Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех вопросов. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4 maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica, que nos escuchan en Argentina a través de Radio Garabato en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, en Argentina. Allí llegamos de la mano de Carlos Martín y su programa Esto es lo que hay. En los canales de Telegram Redcom y .ar, dirigidos por el camarada Conrado Ugarte. A través de www.diariolateral.com.ar, de la mano de nuestro superpana, el periodista Sergio Centenaro. Acá en Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. A través de Conaicop llegamos a toda Latinoamérica de la mano de nuestro superpana, el camarada Rubén Suárez. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, hora Bolivia, a través de Radio Causachuncoca, Revolución que se escucha. Y en Caracas a través de la 94.7 FM en la emisora El Son del 23. Saludos a todos. Por acá, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. Y esta semana ha sido bastante ajetreada, ¿no? Muchas cosas no han ocurrido, y para entrar en materia rápidamente les comento que el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, realizó una entrevista al vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Destacó la labor del gobierno del presidente Nicolás Maduro de cara al COVID-19, pese al bloqueo unilateral del Reino Imperial. Escuchemos. Afortunadamente nos preparamos. Afortunadamente el presidente Maduro, previendo que nos iba a costar mucho más que a otros, porque estamos sometidos al más brutal bloqueo que haya conocido este continente. Yo creo que ni siquiera Cuba, me atrevo a decirlo, ni siquiera Cuba durante el llamado periodo especial y durante la llamada crisis de los misiles en los años 60 vivió un bloqueo tan artero, porque incluso en aquella oportunidad se permitía que entraran alimentos y que entrara medicamentos y que entrara combustible para la población civil. En Venezuela ni eso se permite, barcos con medicamentos, barcos con insumos para atender a los pacientes con COVID-19, barcos con alimentos, son repelidos o son bloqueados o son hostigados por la acción del gobierno de Donald Trump. Jorge Rodríguez detalló que pese a la crisis hospitalaria que enfrenta Venezuela afectada por el Reino Imperial, el país garantiza las pruebas diagnósticas y el tratamiento para el COVID-19. En lo real, que en lo práctico, se están confrontando dos modelos. El modelo del egoísmo, el modelo de la medicina privada, el modelo de la selección natural mal entendida, el modelo de la teoría neoliberal de que solo sobreviven los más aptos, contra el modelo de la solidaridad que practica Venezuela, el modelo del sistema público de salud. 99% de los pacientes han sido atendidos en el Sistema Público Nacional de Salud de Venezuela. El 100% de los medicamentos se administra gratuitamente a todos los pacientes por COVID. El 100% de las pruebas diagnósticas son completamente gratuitas en Venezuela. Y se nota, se demuestra que este modelo solidario humano es muchísimo más eficiente para enfrentar enfermedades tan graves como el COVID que el modelo del egoísmo. Así es, el gobierno bolivariano garantiza la salud del pueblo pese a esta terrible guerra en la que nos han sumido tanto Estados Unidos como la pandemia.
Y el presidente Maduro, en aras de coadyuvar en este avance para la salud del pueblo, anunció que se iniciará la búsqueda de voluntarios para aplicarse la vacuna rusa contra el COVID-19. Esto como parte de los grandes esfuerzos por frenar el avance de la pandemia en nuestro país. Escuchemos. Esta semana hubo un encuentro, una reunión muy importante entre el doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud, y la comisión de científicos rusos que está llevando adelante la vacuna Sputnik V. Y allí, bueno, ya Venezuela se incorpora a la vacuna rusa. En los próximos días pediremos los voluntarios que hacen falta para ponerse la vacuna y participar por Venezuela en la fase 3 de la Sputnik. Así es. ¿Y la oposición no quiere nada? A kilómetros de distancia, pues, con esta vacuna. No, vacunas rusas, no. Yo jamás me pondría una vacuna rusa. Primero muerto que bañado en sangre. ¿Quién sabe qué porquerías nos van a inocular? Después terminan adoctrinándonos. ¿Te imaginas que uno después termine chavista? No, ¿qué va? Yo espero mi vacuna gringa. Mejor, mucho mejor. Nada que ver con Rusia. ¡Asco! Ni con China, ni con Cuba. Bien lejos. Así andan. Pero ¿qué le podemos hacer? Ellos también son hijos de Dios. Al final, ya los voy a ver de primeritos poniéndose la vacuna. Así como pasó con la gasolina de Irán. Cuando llegaron los buques de Irán, ¿se acuerdan? Bueno, los que están de primerito en las colas eran ellos para echar gasolina. Ya los veremos. Y bien, volviendo al acontecer noticioso, pues les comento que cada día que pasa nos acercamos más y más a las elecciones, las cuales son nuestro objetivo. Quiero colocarles este trabajo del compañero periodista Leonel Retamal de Telesur, en el que nos adentra en nuestro sistema electoral venezolano. Un sistema electoral se entiende como el conjunto de normas, instituciones y prácticas correspondientes al proceso de decisión colectiva, incluyendo la selección y designación de las autoridades democráticas de un país. Con la promulgación de la Constitución de 1999, mediante una asamblea constituyente, Venezuela condensaba una discusión de 10 años sobre su sistema político y los mecanismos de representación. La fórmula de democracia de la Constitución del 99 buscaba en el plano electoral que la mayoría de los mandatos fueran por elección popular. La clave de lo que tiene Venezuela es la idea de la democracia participativa y protagónica. Clave la idea de que la soberanía no se transfiere, sí, y que se ejerce a través tanto del hecho electoral, que se mantiene y como veíamos se amplió en el 99, como en la política permanente de participación, en la lógica local, que se va a ampliar con toda la dimensión del poder popular en Venezuela, que es democracia directa y permanente, como la posibilidad de revocar los mandatos y una tendencia a siempre ir a elecciones. La propuesta venezolana rebasa los límites de la democracia liberal con un modelo mixto que mantiene el sufragio directo, universal y permanente. En Venezuela se elige un presidente, diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores de Estado, diputados a los consejos legislativos estatales, alcaldes y consejos municipales, miembros de juntas parroquiales, alcalde y consejo metropolitano. Además, muchas estructuras territoriales del poder popular, como los más de 45.000 consejos comunales y los dirigentes de las más de 3.200 comunas a nivel nacional. También otras estructuras de control popular como referendos, revocatorios, consultas, cabildos y asambleas ciudadanas, entre otros. Hay una fórmula, que es una fórmula que se intenta homogenizar, que nos va a hablar de que la democracia es elecciones periódicas, medios de comunicación
y derechos humanos. Venezuela a eso le adiciona la capacidad de que no se agote la posibilidad de elegir al momento del nombramiento y el control de la gestión y la dimensión de gobierno local en las fórmulas del poder popular. La literatura en materia electoral sugiere analizar los modelos tomando en cuenta el contexto sociohistórico y sociopolítico del país y no entenderlo como si funcionara en el aire. Y bienvenido el mundo que quiera acompañar a este gran proceso que estamos construyendo. Les invitamos a que nos acompañen y participen en forma transparente, en forma sosegada, en forma amigable y en forma respetuosa, como también les respetamos a ellos. El poder electoral, uno de los 5 poderes públicos de Venezuela, es el encargado de llevar a cabo las disposiciones constitucionales sobre democracia, para garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia, que enfrentará una nueva prueba el próximo 6 de diciembre. Así es, nuestro sistema electoral es uno de los más avanzados del planeta y ofrece garantías totales de transparencia. Y afortunadamente esto es algo que un sector pensante y moderado de la derecha venezolana ha sopesado para sumarse a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, dándole la espalda por completo al loco del reino imperial. Y esto no es más que una evidencia irrefutable de las múltiples divisiones y que marca distancia de las intenciones violentas de Juan Guaidó. Quiero compartir con ustedes este trabajo maravilloso, producido por la compañera Madeleine García. Escuchemos. La oposición radical que representa a Estados Unidos está como nunca en caída libre. Ni los analistas políticos, críticos al gobierno del presidente Nicolás Maduro, avalan lo que consideran el peor error de un grupo que quiso jugar a la política. El experimento de Donald Trump con Juan Guaidó a la cabeza fracasó. Convirtieron la Asamblea en lo que es hoy, porque pretendieron derrocar al gobierno a partir del organismo legislativo, cosa que el gobierno no iba a permitir. Bueno, y hoy estamos viendo los últimos estertores de esa última ilusión absurda que comenzó el año pasado con la autoproclamación del diputado Guaidó como presidente de la galaxia, presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino de Venezuela. Y, por supuesto, eso estaba demasiado corroído en su base, es decir, una política demasiado absurda, que solo se sostuvo por el apoyo norteamericano. El último llamado de Guaidó a sus colegas de oposición a una consulta para unirse en torno a la abstención y supuesto fraude electoral de las parlamentarias del 6 de diciembre terminó dividiéndolos más. El 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky en una carta le dijo a Guaidó: no hay nada más poderoso que decir la verdad y como líderes políticos hay que poner los pies sobre la tierra y no seguir alimentando las fantasías. Capriles está de acuerdo en ir a las elecciones parlamentarias. Aquí no se trata, si usted va a un proceso, aquí usted no legitima a Maduro, eso es una falsedad. Aquí se trata que la Constitución establece que viene una elección. ¿Qué hacemos con ella, como se los he dicho antes? ¿Qué hacemos con ese proceso? La más radical opositora, María Corina Machado, también le dio la espalda. Contrario a Enrique Capriles, Radonsky sigue sosteniendo su propuesta de invasión para derrocar al presidente Nicolás Maduro. El presidente interino le quedan 120 días para hacer lo que no se hizo en 17 meses. Ya no hay más nada que consultar. Estados Unidos de inmediato reaccionó ante la desobediencia de su mandato virtual en Venezuela. María Corina, me parece, está llamando a una especie de plan mágico que resolverá todos los problemas. ¿Y quién realizará esa solución? Extranjeros que intervienen. La tarea es muy difícil, pero no la hace más fácil cuando los líderes de la oposición dicen: no quiero hacer el trabajo, quiero un rescate mágico. Y esta vez sí que no gustó la injerencia y el regaño de los voceros de la administración Trump. ¿Te sientes regañada, María Corina, con esto que ha dicho primero Story y luego Abrams? ¿A qué crees que corresponde esto que está pasando? Bueno, en primer lugar, a mí no me regaña ningún diplomático extranjero. Asumir formalmente las competencias. Lo cierto es que la calificada aventura que inició en el 2019 con la autoproclamación de Guaidó como supuesto presidente tiene los días contados.
Trump está entrampado. Y no solamente tienen puerta las elecciones parlamentarias en Venezuela con la Unión Europea, que al parecer se está distanciando de la estrategia de Estados Unidos luego de la liberación de 110 políticos presos que participaron en acciones violentas en el país, sino también Trump tiene las presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos. Y a pesar del callejón sin salida, sigue oxigenando a Guaidó. No, lo que pasa es que Estados Unidos, obviamente no puede decir, me voy a clavar un harakiri, pues, yo me equivoqué. Tiene que mantenerlo y fíjate que cuando ya el tipo está tocando suelo, hacen alguna vaina para levantarlo otra vez, hasta que el proceso electoral lo fulmine. La historia de una muerte anunciada, pero que dejó profundas heridas en Venezuela, tiene fecha de concluir el 5 de enero del 2021, con la juramentación del nuevo Parlamento. Es que la oposición radical va a ir desapareciendo. Vienen unas elecciones parlamentarias, lo que se elija ahí va a ser la Asamblea Nacional, y ese va a ser el sistema político. Si eso van a ser los nuevos partidos, una relación con el gobierno que todos esperamos que sea institucional, que se pueda hacer toda la oposición necesaria, pero dentro de las normas constitucionales. Bueno, y lo demás quedará para el folclore político venezolano, de cómo hubo un grupo de muchachos que tuvo el mundo en sus manos y lo perdió porque no entendía lo que estaba jugando. La inclusión a pocas horas del cierre de la inscripción de los candidatos a diputados de un ala radical de la oposición profundiza aún más la división entre ellos, pero aleja una agenda violenta y abre el camino al diálogo político en el país. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Y continuando con el tema de las elecciones parlamentarias acá en Venezuela para este 6 de diciembre, las fuerzas de la revolución inscribieron a sus candidatos. Escuchemos detalles de esta noticia en la voz de Leonel Retamal. Con el objetivo de obtener la mayoría en la Asamblea Nacional, hoy en manos de la derecha, llegaron las fuerzas revolucionarias a inscribir sus candidaturas. Dicen que la administración opositora le ha causado muchos problemas a Venezuela desde que ganaran el poder legislativo en 2015. Detener tanto entuerto, de detener tanta traición, de detener tanto crimen como los que han perpetrado esa gente de la derecha al mando de la Asamblea Nacional hasta el próximo 6 de diciembre de este año 2020. Durante 5 años enfrentaron y desconocieron los demás poderes del Estado venezolano, con acciones golpistas de todo tipo, apoyados y financiados por el gobierno de Estados Unidos. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Ofrecimos que en un lapso de 6 meses, contados a partir de la instalación de la Asamblea Nacional, propusiéramos un método, un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional. Eso lo haremos. Son 5 años en donde no han presentado ningún tipo de proyecto en función del bienestar del país, sino han utilizado esto como una tribuna para conspirar en contra de la institucionalidad, en contra de la democracia venezolana. Eso es algo evidente. Las fuerzas revolucionarias participarán de forma unitaria como Gran Polo Patriótico, una coalición de partidos de izquierda aglutinados por las ideas del comandante Hugo Chávez. El Polo Patriótico y el PSUV representan un proyecto, hay un concepto de sociedad y por lo tanto nosotros decimos que esta no es una discusión entre candidatos, esta también es una discusión entre proyectos. Los líderes chavistas señalaron que estas elecciones son una posibilidad de darle una salida constitucional a la crisis política que atraviesa el país. Estas elecciones del 6 de diciembre les vamos a dar una lección no solo a la oposición venezolana, sino a la oposición que está en el resto del mundo. Aquí los asuntos internos de Venezuela los resolvemos los venezolanos. Y las elecciones es un momento estelar para ver, ellos dicen que son mayoría. Si son mayoría deberían ganar. Vamos a ver.
Este viernes 4 de septiembre finaliza el proceso y se espera la inscripción de factores de la oposición que participarán de las elecciones. En efecto, este viernes cerró el proceso de inscripción de las y los candidatos. Y la oposición que se deslindó de Juan Guaidó formalizó sus inscripciones también. Escuchemos este audio de Telesur en la voz de la compañera Florencia Lagos. Mientras tanto, organizaciones políticas de la oposición venezolana formalizan este viernes su inscripción de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Voceros de diversas organizaciones opositoras han anunciado que inscribirán a sus respectivos aspirantes a la Asamblea Nacional, justo cuando vence el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral. El dirigente opositor Enrique Capriles Radonsky instó a sectores que adversan a la revolución a participar en los comicios como alternativa para generar cambios en el país. Capriles criticó la estrategia fallida del opositor Juan Guaidó, que pedía sanciones y bloqueo contra el país, además de llamar al abstencionismo. Enrique Capriles, bueno, ese fue uno de los que cantó fraude en las elecciones presidenciales del 2013. ¿Y por qué lo hizo? Porque los resultados no le favorecían. Es así. En la derecha venezolana hay de todo y ellos cantan fraude cuando no les convienen los resultados. Como ocurrió en Bolivia, ¿no? La derecha se comporta así. En Bolivia ocurrió lo mismo el año pasado. Como no les favorecían los resultados, cantaron fraude y bueno, hicieron este parapeto dantesco de dictadura que actualmente el pueblo boliviano está sumido en ello, ¿no? Pero volviendo a Venezuela, hay gente como Capriles que solo buscan su cuarto de hora. Ellos no son pendejos, saben que deben desmarcarse del golpismo porque es allí donde pueden capitalizar sus votos. ¿Por qué razón este señor no se unió a la mesa de diálogo y negociaciones entre un ala de la derecha moderada y el gobierno bolivariano? Bueno, porque estaba viendo los toros de la barda, a la espera del momento para dar el salto a su conveniencia, evidentemente. Así estamos, y vamos avanzando viento en popa, nada nos detiene. Cada paso que damos es certero y derrotamos al imperialismo yanqui cada día que pasa, pese a las sanciones locas y a la guerra económica que tenemos. Y esto se los comento por una jugada estratégicamente impresionante, importantísima, que ha ejecutado el presidente Nicolás Maduro, quien sorprendió a propios extraños al indultar a 110 políticos presos. Sí, escuchen bien, políticos presos y no presos políticos. Esta gente incurrió en delitos como acciones de terrorismo, intento de magnicidio, promoción de golpes de Estado y bueno, pues, pare de contar. Esta decisión tiene como objetivo profundizar el diálogo nacional de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Escuchemos nuevamente a la compañera Madeleine García con los detalles de esta noticia bomba. En sus manos el decreto del presidente Nicolás Maduro que dio un giro de 180 grados en el ajedrez político de Venezuela. Que como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela me mueve el deseo de justicia y paz, así como la firme determinación de consolidar vías democráticas y pacíficas para dirimir las controversias entre los actores políticos, es por lo cual decido y de manera consciente resuelvo y decreto lo siguiente. Artículo 1. Decreto. Se concede indulto presidencial a las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación. Guevara Cortés Freddy. Magallanes. Son 110 venezolanos beneficiados con la medida, entre ellos 23 diputados principales y 4 suplentes. Las imágenes remontan a los delitos en los cuales incurrieron para intentar derrocar al gobierno por vías violentas y por lo cual se les abrió investigación por promover acciones terroristas, intentos de magnicidio, de golpes de Estado, incursión mercenaria. Son decisiones donde asumo plena responsabilidad de la necesidad de buscar nuevas páginas en la historia política del país. Habiendo sido víctima de todas las cosas que se le pueden hacer a un ser humano, a un presidente, a un líder. Bueno, me tocó y lo que hago es echar para adelante, más nada. Sin odio, sin venganza,
Desde la Mesa de Diálogo Nacional aplaudieron la medida del primer mandatario venezolano. Todos los aportes que podamos añadir en la dirección del clima de distensión que requiere el país, de la reconciliación de todos los venezolanos, de la reconstrucción de la arquitectura democrática nacional, todos esos aportes son útiles y bienvenido en todo caso la buena voluntad del gobierno en trabajar en esta dirección. Algunos de los indultados reaccionaron lejos de la reconciliación. Se leía, ni Maduro es presidente ni yo soy delincuente. Otros mostraron su deseo de retornar al país y rechazaron la propuesta de abstención de algunos sectores de la oposición. Es un error no participar, dijo José Guerra. La decisión del presidente Nicolás Maduro desnuda más las agendas y las posiciones. Se trata de una estrategia que sin duda alguna yo tildaría como interesantísima, porque, insisto yo, va a terminar dividiendo no solamente a la oposición en dos toletes, el democrático y el golpista, sino también a la comunidad internacional que finalmente está teniendo gestos fuertes, verdaderos, palpables, felicitados incluso ayer por Bachelet, y aquí también se va a saber cuál es la comunidad internacional que está por el velorio, por la muerte, por la tragedia en Venezuela, o que realmente quiere que los problemas de Venezuela se resuelvan entre los venezolanos de forma pacífica y electoral. El camino está libre para la participación en las elecciones parlamentarias. Quienes fueron indultados pueden inscribirse como candidatos. Es un amplio abanico de garantías para que quede absolutamente patente que la única razón para no participar en las elecciones del 6 de diciembre es que tus planes son otros distintos al plan, digamos, elemental de cualquier democracia, que es ir y dirimir los asuntos por la vía del voto. Esta noticia dejó boquiabiertos a todo mundo. Yo me quedé con los ojos pelados un rato, analizando. Les cuento que la primera reacción fue de rabia, les puedo comentar eso. Pero bueno, esa gente que no se merece nada, ¿cómo es posible? Lo que provoca es que se pudran en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no fui el único, Pero les cuento que en política las emociones están de más y hay que tragar arena y seguir el camino. Y les digo que esta decisión, pese a ir en sentido contrario a las emociones de muchas y muchos, ha tenido repercusiones importantísimas a nivel internacional. Escuchemos nuevamente al compañero Leonel Retamal. La noticia aún resuena en los titulares de medios nacionales e internacionales y diversos actores toman posición en torno a Venezuela. A nivel internacional, la Unión Europea y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas saludaron la medida. La excarcelación de un considerable número de presos políticos y diputados perseguidos en Venezuela es una buena noticia y una condición sine qua non para seguir avanzando en la organización de unas elecciones libres, inclusivas y transparentes. Valoro esta decisión como un paso significativo en los esfuerzos a favor de la apertura del espacio democrático y de la mejora de la situación de derechos humanos en el país. También las cancillerías de España y Argentina felicitaron la medida como impulso al diálogo político en el país. Valoramos el indulto del gobierno de Venezuela a 110 personas, entre ellas políticos encarcelados. Subrayamos la necesidad de colaborar para que los venezolanos puedan solucionar sus problemas mediante la convivencia, el diálogo y la paz. España valora positivamente los indultos anunciados para un importante número de diputados venezolanos, detenidos o exiliados, y de otros presos políticos. La crisis no podrá resolverse sin elecciones democráticas, en las que todas las fuerzas y candidatos puedan concurrir con las debidas garantías. Las excarcelaciones se inscriben en la estrategia de generar garantías y confianzas para que la mayor cantidad de partidos participen de las parlamentarias de diciembre. Constituyen una oportunidad estelar para garantizar la participación más amplia posible de todos los partidos políticos y grupos de electores que se propongan representar a los más de 20 millones de venezolanas y venezolanos inscritas e inscritos en el registro electoral de Venezuela. Lo anunció el presidente Maduro a pocos días de concluir el plazo para la inscripción de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral. La presión ahora se traslada al sector opositor, que sigue entrampado en sus disputas internas y desfonda la estrategia de Estados Unidos
que enfrentará elecciones presidenciales en 2 meses más. El loco Trump, ese está calladito, no ha dicho nada. La oposición radical loca de aquí, nada ha dicho. Los lamebotas gobiernos de otros países que apoyan al golpismo, nada han dicho. El presidente Maduro les dio en la madre. Y el gobierno de Colombia, los vecinitos que nos gastamos, todo lo que hacen es intentar enlodarnos, ustedes saben, en algo oscuro. El gobierno de Venezuela en esta ocasión desmontó las acusaciones del subpresidente Iván Duque por la captura de un supuesto grupo de venezolanos que intentaban realizar actos de desestabilización en ese país. El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, presentó pruebas que involucran directamente a los detenidos con la incursión mercenaria desde Colombia, recuerdan, la que ejecutaron hace poquito en marzo pasado de este año. Recordó que los ciudadanos son prófugos de la justicia, situación que el gobierno del presidente Maduro ha denunciado desde el año 2017. Jorge Rodríguez señaló que el gobierno colombiano los protegió y tuvo conocimiento permanente de su entrenamiento en campos paramilitares. Escuchemos este audio del vicepresidente Jorge Rodríguez. Algo de esa pantomima que fue perpetrada ante la opinión pública colombiana el día de ayer. Solamente hacer algunas alusiones a varios de los supuestos capturados el día de ayer, porque esa es una práctica común del narcoparamilitar gobierno colombiano, que dicen que capturaron, que apresaron, como por ejemplo dijeron que habían capturado y apresado a un narcotraficante conocido como alias Doble Rueda, y ese narcotraficante se paseaba rampante cuando estaba entrenándose en sus etapas finales, los mercenarios y los traidores en su finca de la península de la Guajira colombiana, a exactamente 1 milla de un campamento de la DEA. De allí salieron los mercenarios y los traidores para la incursión armada que ellos denominaron Operación Gedeón, que llegó a las costas venezolanas el pasado 3 de mayo. El vicepresidente Rodríguez cuestionó la inacción del subpresidente Duque, luego de las pruebas reales presentadas por el presidente Maduro contra acciones terroristas. ¿Cómo es que nosotros hicimos esa denuncia el 4 de mayo? El presidente mostró más pruebas de dónde estaba la autoría intelectual de la acción criminal contra las costas venezolanas. Dimos las coordenadas de los campamentos, señalábamos quiénes eran los jefes de esos campamentos, señalamos que el tráfico de armas que se había dado entre Barranquilla y Riohacha era para entregarle a alias Pimienta todas las armas que iban a ser utilizadas contra Venezuela. Señalamos después que había un contrato firmado, lo dice Goudreau, en la misma tarde del 3 de mayo. Luego The Washington Post y The New York Times publican el contrato y todos sus anexos, y Duque no había dicho nada, dijo que Colombia no tenía nada que ver. En este sentido, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, solicitó a Colombia la extradición de los 4 detenidos por el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro en 2018. De manera formal hemos solicitado a los tribunales competentes de Venezuela y luego por la vía diplomática se hará la extradición hacia Venezuela de estos 4 delincuentes vinculados a hechos criminales, y que también hemos mantenido ya la debida comunicación con la Fiscalía General de Colombia para que estos delincuentes sean entregados a Venezuela. El fiscal general señaló que esos detenidos en territorio colombiano fueron traicionados por el propio subpresidente Duque. Estos criminales, finalmente, debemos concluir, han sido traicionados, vilipendiados y dejados en el escarnio por el propio Duque, que les dio cobijo y protección y ahora los usa para tratar de lavarse la cara y desviar la atención de la tragedia que vive ese país. En esas andamos. Siempre ojo avisor ante las acciones nefastas de la derecha internacional. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ya regresamos.